Fundamentos Bíblicos, TWM Internacional, hermanos, programa educativo de lo que estamos, que Josué nos lo presentaba. Quedan dos clases ya para concluir. Bueno, la de hoy, que es la tercera, no la hemos concluido, y quedarían dos más, la de noviembre 29. Y recuerden que diciembre no va a ser a final de mes, sino a mediados, pensando en las celebraciones navideñas y todo el embrollo que las iglesias nos metemos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Así que va a ser en diciembre 13. Y que ese día, hermanos, va a ser un poquito especial también porque vamos a estar dando, se va a estar dando resultados de las tareas, de lo que es la participación, y que cada quien en nuestras iglesias podamos tener un día de celebración con aquellos que durante el año han sido fieles, constantes y han participado de todo. Gustavo ese día lo va a decir bien, probablemente en noviembre ya lo empiece a adelantar, pero se van a dar certificados de participación, se van a dar certificados, hermanos, varios certificados, algunos llamémosle de total y completa participación, aquellos que no solamente asistieron, que entregaron tareas, otros solo han participado, no han entregado tareas, pero de igual manera se les quiere valorar y agradecer por lo que hay. Así que nos quedan pendientes estas dos. El propósito del programa de las tareas, que lo vemos todos los meses. Ahí están, hermanos, cuáles son: reforzar nuestra identidad organizacional. Está el 2 y 3, que ya lo hemos dicho varias veces. Amén. Así que seguimos con lo que es la dinámica del programa de los talleres, qué es lo que pretendemos y cómo lo hacemos. Una vez al mes nos estaremos reuniendo en línea mediante esta plataforma. Así que, hermanos, ahí está todo lo que es. Ustedes lo tienen también, así que no lo vamos a estar súper repitiendo para avanzar. Este es el resumen, hermanos, de la clase anterior que el pastor Josué nos dio. Rápidamente, simplemente es un súper muy breve resumen. El Señor, el ser humano, hermanos, como, como criatura de Dios. Estamos, hermanos, en el capítulo 4, que es el hombre. Ya vimos artículos, varios artículos. El uno fue el ser humano como criatura de Dios. Y ahí, pues, decir solamente, hermanos, que Dios creó al ser humano en forma especial y personal. Por eso solo puede encontrar el hombre, ¿verdad?, la realización cuando éste se comunica íntimamente con Dios. Y eso lo podemos entender. El artículo 2, hermanos, se refería a la imagen de Dios en el ser humano y se refiere básicamente a las capacidades morales y espirituales que provee el ser humano. Y espere, porque esto ahora me está tapando las letras. Y ahora ya, ¿qué hice? ¿Ven eso? Sí, estamos Ok, viendo capítulo 4, resumen de la clase anterior. perfecto. Eh, el 2, entonces, hermanos, es la imagen de Dios, el ser humano, decíamos, y se refiere a las capacidades morales y espirituales que posee el ser humano y que lo distinguen del resto de la creación. Así que podemos decir en pocas palabras y sin impresionar demasiado, pero es que podemos hacerlo. Somos la corona de todo lo creado, somos la máxima expresión de la creación, y eso es gracias al Señor que nos hizo con ese propósito. El artículo 4, hermanos, era una pregunta: ¿es válida la teoría de la evolución para explicar el origen del ser humano? Y bueno, como asociación, nosotros y nuestra doctrina dice que no hay evidencia objetiva contundente que demuestre la teoría evolutiva como un hecho científico. Esto Josué sacó un buen tiempo para explicar dos cosas y hacernos ver que no. Fue Dios al final, hermanos, quien creó al hombre y todo lo que existe. No somos producto de un átomo que reventó por aquí, de una célula por allá. No somos producto, hermanos, de que el mundo necesita millones de millones de millones y más millones de años para poder llegar a ser lo que somos. No, no, fuimos creados por Dios. Y es interesante que científicamente se sabe que el mundo ni siquiera es tan viejo como a veces lo quieren poner para poder demostrar la teoría evolutiva. El artículo 4, hermano, la constitución esencial del ser humano. Y aquí dijimos que fuimos creados como seres integrales en el que se puede distinguir un aspecto espiritual y un aspecto físico. En otro momento se tocarán
conceptos más detallados al respecto, pero nos inclinamos más a creer que somos un ser bipartita y no un ser tripartita, un ser, hermanos, que se compone más de espíritu o alma, que para la mayoría es lo mismo, y un aspecto físico. Amén. Esto fue la parte que vimos con el pastor Josué eh, el mes, el mes pasado. A partir de hoy, hermanos, pues seguimos en el capítulo 4 y nos enfocamos específicamente, hermanos, en el hombre y en el artículo 5. Seguimos con el hombre. ¿Qué vamos a ver hoy, hermanos? La naturaleza sexual del ser humano. Creemos que el ser humano fue creado como un ser sexual, con la distinción entre dos sexos, hombre y mujer. Y aquí vamos a tomarnos un momento para leer Génesis 1:27. Hoy sí queremos respaldar lo que vamos a decir. Bueno, siempre lo hacemos, pero a veces no tomamos el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que usted cuando le llega a la clase, usted dedica un tiempo para repasar, para volverla a estudiar y ahí pues ver todos los textos, pero ojalá que lo estemos haciendo. Por aquello que no lo haga, pues vamos a leer hoy textos bíblicos y Génesis 1:27 lo tiene Betty. Amén, pastor. Este es en la Nueva Traducción Viviente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Así que Dios nos hizo, hermanos, como un ser sexual y con la distinción entre dos sexos, que es el hombre y la mujer. La Biblia no admite el homosexualismo como parte del plan original de Dios para la existencia sexual del ser humano. Tampoco aceptamos la idea de que Dios creó originalmente a Adán como un ser hermafrodita, que era a la vez hombre y mujer. Eso es lo que es un hermafrodito, es aquella persona que nace con los dos sexos. Y muchos andan diciendo que Adán era eso, pero no creemos en eso tampoco. ¿Qué podemos explicar aquí? Decir, bueno, las ideologías, hermanos, que a través del tiempo se han levantado para tergiversar el pensamiento del ser humano y así separarlo de Dios. Estas ideologías, hermanos, se han levantado a través de los años, en los tiempos de Jesús. Existían ideologías religiosas, el gnosticismo, después fueron cambiando de nombre en los allá 80s y demás, y antes de la nueva era fueron cambiando de nombres. Y hoy, hermanos, hay ideologías de todo tipo a nivel religioso, a nivel de psicología, a nivel social. La gente tiene una sed tremenda porque ser identificados con algo, sentirse en parte de algo, inventan lo que sea con un nombre que hay tantas que uno no sabe ni hoy ni de qué se está hablando, porque las ideologías siguen habiendo. Es el pensamiento, hermanos, de estas ideologías, es para poder tratar de que el ser humano, hermanos, cada vez se separe más de Dios. Y si lo vemos, hermanos, en términos realistas, lo están logrando. Cada vez la gente justifica más las cosas, cada vez la gente se quiere separar más de Dios, cada vez la gente no se hace responsable de sus acciones porque esto lo justifica. Una de ellas, hermanos, de esas ideologías es el homosexualismo. Así que si Dios hubiera hecho dos hombres o dos mujeres, tendríamos entonces, hermanos, aquí que decir que no hubiera podido reproducirse la raza humana. ¿Por qué? Porque se necesita espermatozoides, se necesita un óvulo para que el ser humano se reproduzca. Si estas tendencias de ideologías, y estamos tocando solamente la parte del homosexualismo, fuera así, y a partir de ahora solo hubieran hombres casándose con hombres y mujeres casándose con mujeres, sin hacer ningún otro asunto como in vitro o demás, pues la raza desaparecería en algunos años, porque no se va a fecundar. Dios hizo al hombre sexualmente y hizo a la mujer sexualmente para que pudiéramos tener reproducción, entre otras cosas. Quisiera hablar aquí un poquito sobre lo que son los genes y la homosexualidad. Cabe decir, hermanos, que no existe causa genética para la homosexualidad. Es interesante, pero en mayo del 2000, del año 2000,
la Asociación Norteamericana de Psiquiatría demostró una vez más a través de muchos estudios que no hay un gen para el homosexualismo, como a veces se quiere decir. La ciencia no lo ha descubierto y no se puede probar científicamente. Se ha dicho y se quiere decir otra vez, el ser humano, las ideologías, los que están a favor de todo esto, han luchado fuertemente, hermanos, y a veces me preocupa, aquí cabe abrir un paréntesis, que la iglesia nos hemos cruzado un poquito de brazos y no hemos hecho defensa de la fe ni de la palabra. A veces nos conformamos con las ideologías que vienen y empezamos a verlas normales. De hecho, eh, hoy los niños, hermanos, en las escuelas se les enseña esto y es tan normal que hasta llegan a la casa, y lo digo porque en nuestras iglesias, en la iglesia nuestra también en algún momento, papá y mamá defendiendo eh, la creación, defendiendo el hombre, defendiendo la mujer como tales, los hijos se ponen enojados, hasta han dicho, papi, esto es lo normal, mami, esto es lo normal, no sean anticuados. ¿Por qué? Porque es lo que le están metiendo en la escuela, pero no se ha demostrado científicamente, hermanos, este gen no existe. Así que no se puede probar por más que han querido. El doctor William Bain y Bruce Parr, ellos hablaron de una teoría que vendría a respaldar la homosexualidad. Esto se hizo hace mucho tiempo atrás. Y su teoría, ¿qué era? Pues era de un marcador llamado el Q28. Para 1993, el doctor Dean Hammer publicó en la revista del Instituto Nacional del Cáncer un estudio donde demostraba que el Q28 no existe. Otra vez se derrumba todas las teorías que han querido demostrar que se nace así, que se nace así, porque se tiene un marcador, porque se tiene un gen. Todo a través del tiempo se ha caído de nuevo porque no se puede demostrar. Así que se demuestra que no existe y por lo tanto se desestima todo estudio genético con la intención de apoyar la homosexualidad desde una perspectiva genética o que se nace así. Tampoco existe, hermano, carga orgánica ni biológica. Algunos dicen, yo nací homosexual y eso no es verdad, no es demostrable por más que han querido hacerlo. Un ejemplo de ello es cuando nacen gemelos idénticos, con una misma carga genética, ¿verdad? Uno se hizo homosexual y el otro no. Si eso fuera así, los dos deberían de ser homosexuales, y es que sí se nace de esa forma, con esa carga genética, pero otra vez no existe. Por lo tanto, si uno de los dos gemelos idénticos se hizo homosexual y el otro no, pues quiebra la teoría de que se nace de esa forma. Así que hay ideologías, hermanos, y esto es por mencionar unas que tienen que ver con el hombre y que hay muchas otras, hermanos, que están invadiendo el pensamiento, y lo más preocupante es que están invadiendo el pensamiento de nuestros niños. Esto comenzó hace mucho más de 20 años, 25, y es interesante recordar cosas como, por lo menos ya yo tengo mis años, y recuerdo cuando en un anuncio televisivo de publicidad salía ciertas cosas. Mis padres apenas que no quebraban el televisor para que uno como niño no viera aquel anuncio exagerado. Y luego las cosas fueron cambiando al punto que aquello que tal vez era anunciando una media ropa interior que llegaba por las rodillas, después se fue acortando y empiezas a ver lo normal. En las películas hace años se censuraba y decía prohibido para, y no pasaban ciertas películas porque eran prohibidos para menores de. Y a hoy en día, hermanos, usted encuentra y usted lo ve en el cable, se ve lo que sea, a la hora que sea y como sea, y esto está difícil. Se dice que el 90-80% de los niños antes de los 5 años han tenido algún encuentro, han visto algo en internet, en televisión, que tiene que ver con pornografía, por ejemplo, antes de los 5 años o a los 5 años. Así que, hermanos, es deber nuestro seguir trabajando duro en la formación y en enseñanza que podemos dar a nuestros hijos con respecto a todas estas ideologías que, que hoy aparecen y que
La verdad puede estar confundiendo, pero no hay confusión si en la casa sea una enseñanza verdadera y correcta. Hablar de los cuidados, seguimos leyendo aquí que a nivel sexual se debe tener, pues ninguno está exento de fallar. Quiero tomar un momento, hermanos, para a la hora de hablar que sí, somos sexualmente activos, somos hombre y mujer, Dios nos hizo sexuales, así que no hay que luchar contra eso, hay que amoldarse, hay que caminar en el orden del Señor. ¿Y por qué quiero hablar de los cuidados? Porque me llama mucho, y ahí lo cito, David y Betsabé, como David, hermanos, un hombre que todos sabemos que Dios dice fue conforme al corazón de él, un hombre que escribió más salmos que ninguno, un hombre que estuvo en presencia de Dios bastante fuerte, hermanos. A veces pensamos en gente como él, Samuel, por supuesto que Moisés y otros, y que fallara. A mí me llama mucho la atención el por qué. Sí, Dios nos hizo seres sexuales activos. La sexualidad es hermosa y hay que disfrutarla, pero tiene un orden. Y ese disfrute y esa hermosura de la sexualidad es en el matrimonio. Por eso quisiera que leyéramos, hermanos, Mateo 19 versos 4 y 5. Nacho. Amén. Dice así. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Bueno, Dios no dice ahí que el hombre dejará a su padre y se unirá a otro hombre, no. Dice a su padre y su madre. Interesante, al hombre y a la mujer, papá hombre, mamá mujer, y se unirá este hombre, que también es hombre, a su esposa, que es mujer. Entonces, vemos, hermanos, como en la escritura no hay cabida para esto, no hay cabida para estas ideologías. Aquí, otra vez, cabe abrir otro paréntesis, es decir, Pastor Jorge, podría preguntar a alguno, entonces usted no quiere a los homosexuales. No, hermano, no estamos hablando de eso. Ellos tienen toda nuestra consideración, tienen todo nuestro amor, los amamos como personas. Tengo amigos homosexuales para que sepan que aprecio mucho, algunos ya restaurados por el poder del Espíritu Santo, otros han estado caen, se levantan y en una lucha tremenda, y otros no han querido nada con Dios. Pero los tengo y los amamos. Pero una cosa es hablar en contra del pecado, de la ideología que se ha ido levantando, y otra cosa es hablar en contra de la persona. Amamos a las personas, eso está claro como misión. Si llegan a nuestra iglesia, les vamos a tratar como lo que son, seres humanos, con un vacío que igual que nosotros cuando llegamos tuvo que ser llenado. Esperemos que el de ellos sea llenado cuando lleguen, pero no podemos compartir, no podemos abrazar la práctica, igual que no podemos abrazar otras muchas prácticas que podríamos mencionar y que son pecados. No podemos abrazar ninguna de esas. ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia a cambiar, llegamos a la iglesia a ser transformados. Así que cierro ese paréntesis por si acaso están pensando en que estoy en contra de ellos. No, estoy en contra del pecado y de la práctica que hacen. Aquí, hermanos, entonces volviendo a este concepto de David y Betsabé, ¿qué fue lo que descuidaron? ¿Qué fue lo que ellos dejaron de hacer? ¿Qué fue lo que David en particular lo lleva? Y algunos pueden decir, estaba pasando un mal momento espiritual y hemos predicado eso. Estaba en la casa, en el palacio, cuando tenía que estar en la guerra. Hemos oído muchas predicas de eso y yo he predicado, y los que aquí somos predicadores hemos predicado de esta historia sumamente importante. La hemos predicado en la iglesia, la hemos predicado en las reuniones de matrimonios, pero la verdad, hermanos, es que no tenía que haber pasado. Así, ¿qué podemos entonces, hermanos, hacer? Bueno, hay que controlar la temperatura. Cuando la temperatura sube, cuando el ambiente se pone pesado, cuando estamos compartiendo con personas del sexo opuesto, hablo a los solteros, cuando estamos compartiendo con la novia, la temperatura se sube. El pastor está siendo muy explícito. No, hermano, venimos a aprender. Venimos a hablar de cosas que hemos dejado de hablar y que ahora están pasando en nuestras iglesias, situaciones que no deberían de pasar. ¿Por qué? Porque
descuidamos cosas. Hay que cuidar el desenfreno, controlarlo, la lujuria. Hay que evitar estas cosas. ¿Qué claves quisiera dar para tener ese control? Bueno, entre otras cosas, la oración. Una persona que ore, que busque del Señor, va a tener herramientas y armas para controlar toda esa sexualidad que tiene por dentro, conocer la palabra de Dios. Bueno, conocemos la Biblia, sabemos qué hizo José cuando se le presentó en bandeja de plata aquella mujer que le rogaba, le suplicaba, se humillaba, siendo ella la patrona, se humillaba ante José para que se acostara con él. ¿Qué hizo José? Huyó. Bueno, hay momentos de correr, hay momentos de bañarse con agua fría, pero hay que controlarlo con ayuda del Señor. No andar con personas del sexo opuesto solos. ¿Para qué, hermanos, nos provocamos? No es que yo soy muy fuerte. David probablemente era muy fuerte. David probablemente era un hombre que la Biblia sigue diciendo, aún después de haber fallado, porque él se restaura y se arrepiente, la Biblia sigue diciendo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que David, hermanos, probablemente era fuerte, pero es que en estas cosas no es de fortaleza. En estas cosas, hermanos, es de inteligencia, de sabiduría, de prudencia. Hay que poner en práctica todo esto. No visitar sitios, hermanos, en la internet que nos hagan fallar. Bloquee los teléfonos, bloquee las computadoras, que no te llegue nada de esta basura que hoy llega, hermanos, y que sin querer lo va a ver. Es ahí donde hay que tener cuidado con lo que decía antes de los niños. Le damos el teléfono a los niños, hermanos, y a veces los niños están jugando un jueguito inocente y ¡plas! Le entra aquello y ya vio cosas que no debería de ver a la edad que está viendo. Y no lo podemos ver normal, hermanos, no es normal. La sexualidad normal, la lujuria y todo lo demás no es normal. A los ministros que aquí estamos, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros está exento de fallar. Hoy podemos hablar así, mañana no sabemos, por eso hay que cuidarnos mañana como nos cuidamos hoy. Por eso hay que orar mañana como oramos hoy. No es entrar en una psicosis, en una obsesión. Señor, volví a ver una mujer, ya fallé, o la mujer volvió a ver un hombre, ya no es eso, hermano, no es esa obsesión. Usted puede ver la belleza de alguien y demás, pero contrólese. Amén. Los ministros deben o debemos de tratar de no atender personas solos, menos si son del sexo opuesto. Y dijo un hermano hace poco, un pastor amigo, bueno, ahora ni el mismo sexo se puede atender solos porque uno no sabe con qué le va a salir, ¿verdad? Pero bueno, tratar de no atender personas eh, del sexo opuesto solos. Si eso sucede, porque a veces nos toca, porque te llegan llorando a la oficina, hermanos, y atiéndame, bueno, deje la puerta abierta o semiabierta, porque tampoco usted puede quebrantar la privacidad de la persona que viene a contar algo tal vez fuerte y serio, pero siempre dígale a alguien, si hay alguien más en la iglesia, hermanos, estoy atendiendo a alguien ahí, voy a dejar la puerta semiabierta, pase por ahí cada tiempo, no para estar escuchando la conversación, sino para cuidarnos. Son cosas que se pueden hacer. Y menos, hermanos, por favor, ministros, menos visitemos personas sabiendo que están solas. Alguien dijo, pastor, venga a visitarme porque estoy enferma, me estoy muriendo. Y otro dijo que se muera. Si es cristiano va para el cielo, pero no voy a exponerme ahí porque el diablo, hermanos, se aprovecha de todo. Lo que quiero decir, hermanos, para cerrar este punto, este artículo es, no habrá puertas que después no vayamos a poder cerrar. No habrá puertas, hermanos, que después se nos va a hacer muy difícil cerrar. Cada uno de nosotros sabe cuáles son las debilidades en lo que es la sexualidad, cuáles son las debilidades que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas. No se exponga, no quiera tirarse, hermano, de un avión sin paracaídas porque Dios te va a apañar abajo. No provoque. Siempre aconsejamos a los novios, no anden solos en el carro, traten de no hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, las hormonas están altas, porque se es joven, porque es bonito, pero no podemos exponernos. Y los casados con menos razón. Que Dios nos ayude, hermanos, porque en realidad manejar la sexualidad no es tan fácil, pero recuerde, Dios nos hizo sexualmente activos, Dios nos hizo sexuales, así que no se culpe tampoco porque
tiene esta tentación. Bueno, la tentación no es pecado a la luz de la Biblia. El pecado es caer en. Así que sepa contrarrestarla. ¿Cómo? Ahí están claves. Oración, conocer la palabra para no reabundar en lo que ya he dicho. Son consejos pastorales, hermanos, que creí importante agregar en esta clase, que a veces no los hablamos. El artículo 6, ¿de qué nos habla? Bueno, nos habla de la universalidad de la especie humana. Creemos que, estamos hablando como la misión, como transmisión, por encima de todas las diferencias raciales, todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie y, por lo tanto, poseemos igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué nos dice Hechos, capítulo 17, verso 26? Estela, por favor. Tengo la nueva versión internacional y dice así: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. De un solo hombre. ¿Ves? Ahí aclara, hermano, no hay evolución. No es que hay quienes andan diciendo, hermanos, que Dios no hizo un solo hombre. No sé si lo han escuchado. Hay versiones que dicen que sí, Dios los creó, pero hizo muchos. Son muchos hombres, muchas mujeres, y andan ahí hablando, bla, bla, bla. Esta semana recién pasada escuché a un tipo ahí hablando de que Dios hizo a muchos hombres, muchas mujeres, no solo Adán, no solo Eva, que Adán representa a los hombres, que Eva representa a las mujeres que hizo, porque si no, ¿con quién se casó Caín? Pues la Biblia lo dice. Yo le decía a mi esposa, qué triste oír a este tipo eh, hablando lo que está hablando, porque la Biblia sí es clara cuando dice que Adán y Eva tuvieron a Caín, tuvieron a Abel, uno mató al otro, así que quedó uno. Luego dice, y tuvieron a Set. Y después de Set, ¿por qué menciona a Set y no al resto? Bueno, porque de Set viene el Cristo. Es importante mencionarlo porque de él va a, a nacer el Cristo, el Mesías, el Redentor. Pero dice después de eso, tuvieron hijos e hijas. Ya no lo menciona el nombre, no son tan importantes. Los dos primeros porque entre ellos se pelearon y uno mató al otro. El tercero porque es la genealogía de Cristo. Pues yo le decía a mi esposa, qué triste que este tipo que está ahí defendiendo esto no ha leído toda la Biblia, no ha leído el capítulo 4 de Génesis, donde dice tuvieron hijos e hijas. Sí, al principio se casaron, probablemente no era pecado el incesto porque la humanidad tenía que reproducirse. Pero bueno, hay teorías de que no hizo solo uno, sino muchos. Pero aquí nos dice, nos aclara, de un solo hombre. Si se analiza la genética de aquí, de donde estamos hacia atrás, es interesante que se llega a un solo gen que fue el promotor de todo, Adán. Es interesante, hermanos, de un solo hombre. Seguimos leyendo. Esta igualdad de los hombres es ante la ley bíblica. Esto es importante. Ante la ley bíblica. Esta igualdad es ante la ley bíblica. Ya casi explicamos un poquito. Sin embargo, reconocemos que por causa del pecado, el hombre lucha por establecer su propio orden legal, donde él queda y pueda afirmar sus propios derechos y no los de Dios. Este orden legal busca evadir las responsabilidades que el hombre tiene ante su Hacedor. Cuando Pablo dice en Gálatas 3:28, no lo vamos a leer, y es el texto que dice, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay... Hermanos, no se refiere a que perdemos nuestra identidad o las habilidades, dones o servicios. Este versículo cuando dice ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, se está refiriendo básicamente en cuanto a la salvación, somos iguales. De este texto se han tomado muchas de estas ideologías para decir, ve, podemos hacerlo y justifican sus pecados por ese texto, pero otra vez están malinterpretando y haciendo una mala exégesis del texto, porque se refiere básicamente a lo que es la salvación. Somos iguales. ¿Qué significa? Pues no es que el esclavo ahora se convirtió y se cree el amo. No,
aunque se hubiera convertido, seguía siendo el esclavo y el otro seguía siendo el amo. No significa, hermanos, o que la mujer le pase en autoridad por encima al esposo. Y no significa tampoco que el esposo humille como se crea la mujer porque tiene que sujetarse. No está hablando de eso, está hablando de la salvación. Al final, el esclavo, aunque se haya convertido, tenía que seguir sujeto al amo porque había sido comprado por él. Habían leyes, hermanos, de cómo tratar al esclavo que se fueron olvidando y se llegó a un abuso brutal. Es interesante ver, hermanos, cuando la ley en Levíticos y en el Pentateuco nos habla de la esclavitud. Sí se permitía en aquel momento, pero cuando uno lee, hermanos, el esclavo era bien tratado. O sea, el esclavo tenía que ser, se vendía por necesidad o por lo que fuera para trabajar, pero era bien tratado. Al punto de que si un esclavo, por ejemplo, por mencionar algo, si un esclavo, el amo, en un momento de ira o en un momento de falta de control, le atinaba un golpe, le quebraba un diente, producto, dice la Biblia, producto de ese diente que se le quebró, lo tenía que dejar libre. Pero a través de los años se fue dando, hermano, donde uno ve películas sobre los 1700, los 1800, todavía 1900, hermano, donde algunos pobres esclavos lo que tenían eran cicatrices por el látigo, por los golpes, por las varas, sin dientes. Se fue perdiendo aquello porque los amos se creían que eran dueños absolutos y no estaba hablando de eso. Somos iguales en Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Hay igualdad, pero esa igualdad, hermanos, hoy se está tergiversando en ideologías baratas donde somos iguales, donde tengo derechos, que es una frase que hoy se está usando mucho. Tengo derechos, pero es interesante que cuando yo he visto gente defendiendo sus derechos y casi que imponiendo sus derechos, yo digo, ¿y los derechos de la persona en la que los está imponiendo, esta persona no tiene derechos también? Tenemos derechos de vestirnos así o de ser así. Bueno, pero yo tengo derecho como ministro de expresar lo que también creo que la Biblia me enseña. Ah, no, ahí no tengo derechos. En este país, hermanos, estoy hablando de Estados Unidos, usted no puede llevar un niño, no puede llevar una camiseta que diga Jesús a la escuela ya. Eso se hacía antes, pero ya no se puede. Pero puede llevar una camiseta que hable de otras cosas. Puede llevar una camiseta con los colores de la bandera gay y ahí no hay problema. Entonces, hermanos, los derechos de algunas personas se llegan y tienen límite cuando bloquean los derechos de otras, porque piensan que están por encima de ellos. Estamos hablando, hermanos, de la igualdad del hombre. Así que no se refiere, hermano, que el hombre se sienta mujer o la mujer hombre. El hombre que a veces se siente una niña de 5 años o la mascota de la casa. Vemos gente que ahí apareció un tipo, no sé si lo vieron, que se sentía gallina. Bueno, yo quisiera verlo poniendo huevos para salir de pobres. No, no lo va a suceder. Aquel que se siente tigre o que se siente, no sé, tantas cosas que hoy hay. Hermanos, hay que tener cuidado con todo esto de la igualdad empleada a conveniencia de la persona. Hay que tener cuidado. Y quisiera también advertir, hermanos, que no se descuide. Pues hoy vemos hombres saliendo del baño de mujeres porque se sienten mujer. Hombres que salen de ese baño donde también puede entrar mi esposa, tu esposa, pueden entrar mis hijas, tus hijas, pueden entrar tus nietas o mis nietas y saber si de verdad se siente mujer. Podría ser un espíritu, podría ser un sinvergüenza que simplemente dice que me siento así para poder entrar allá y lo que tiene es un problema espiritual tremendo de lujuria donde entra
a fisgonear a las mujeres porque tiene la excusa de que como se siente mujer puede entrar, pero no es que se siente, es que está aprovechando las ideologías para poder entrar. Hay que tener cuidado, hermanos, con todo esto. Igual, si llega gente así a nuestras iglesias, travestis o cosas de estas, no solo homosexuales, hermanos, ¿tenemos alguna política en la iglesia de cómo tratarles? ¿Tenemos alguna política en la iglesia de cómo recibirles y sin que se sientan menospreciados? Qué difícil, ¿verdad? Es un tema bien, bien difícil que merece todo un capítulo aparte probablemente. Toda igualdad, hermanos, debe ser en base a la ley de Dios. Si se sale de ella, ya está mal. Es peligrosa y atenta contra los principios y los valores bíblicos. Así que la ley de la igualdad y la ley, hermano, de los derechos está basada en la ley de Dios, o sea, en su palabra. No puede salirse, no puede eh, coger otro rumbo porque se torna peligroso entonces. Y en esto, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado por todo lo que hoy estamos viviendo. Entramos, hermanos, a partir de ya al artículo 7 y tiene que ver con el propósito de Dios para el ser humano. Dios creó al hombre con el propósito de tener comunión con él y para compartir su dominio sobre el universo creado. El ser humano fue hecho para ser el señor de la tierra, y señor con minúscula, ¿verdad? Siempre y cuando el ser humano se mantuviera bajo la autoridad de Dios y le obedeciera. Betty, ¿qué nos dice Génesis 1, 28 al 31? Sí, amén. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Interesante ver, hermanos, cómo Dios en su infinita misericordia, pues nos formó otra vez, somos la corona de Él, pero puso todo en orden perfecto para beneficiar al ser humano. Puso todo en perfecto para tener comunión con Él. Trazó todo un plan para que el hombre pudiera tener comunión con su Hacedor. Sabemos que el hombre lo quebrantó. La historia ahí continúa con el pecado de Adán y Eva. Pero siempre el propósito de Dios, hermanos, fue tener esa comunión. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y hoy que sabemos que todo ha sido restaurado, la pregunta es, ¿estamos teniendo comunión real con Dios como Él merece? ¿Lo tomamos en cuenta en todas las cosas? Le preguntamos, Señor, voy a ir a hacer ejercicio, por decir algo. Tal vez suene exagerado. Ve conmigo. ¿O quieres que vaya? Señor, ¿quieres que me ponga esta ropa? Suena exagerado. Tal vez no sea ese extremo de lo que estoy hablando, pero Dios quiere tener comunión con nosotros. Hoy la gente está tomando decisiones en base a lo que bien le plazca y no está tomando en cuenta a Dios. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de muchos cristianos. Muchos cristianos que nos acostumbramos a ir a la iglesia, pero que vamos religiosamente. A pesar de que vamos a la iglesia, quizás podemos decir que hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Lo tenemos solamente cuando nos duele la cabeza. Lo tenemos solamente cuando no alcanza para pagar el alquiler o el préstamo de la casa, porque ya viene principio, fin de mes.
Dios quiere tener comunión real con nosotros, que lo tengamos presente en todo. Yo tengo una frase y es que Él sea mi último pensamiento al dormirme, pero que también sea el primer pensamiento al despertarme de nuevo. O sea, esa relación de nosotros con Dios, donde le valoramos y le hacemos todo, pero ¿qué fue, hermanos, lo que afectó? Bueno, sigamos leyendo. Aunque el pecado afectó este propósito divino, Dios en la persona de su Hijo Jesucristo actuó para restaurar la comunión del ser humano con su Padre Celestial, de modo que pudiera así cumplirse la voluntad divina. Creemos que la potestad dada por Dios al ser humano para gobernar está sujeta a los principios del amor establecidos en su palabra escrita. Así que, hermanos, queda claro que el Señor nos puso como señores para gobernar, para ser mayordomos y para tener comunión con nosotros. ¿Qué podemos decir? Bueno, por causa del pecado, el hombre pierde privilegios, entre ellos una comunión más directa con el Creador. Es en Cristo y a través de su muerte y resurrección que el hombre se puede volver a conectar con Dios. La plenitud de esta comunión, hermanos, se dará una vez que estemos en el cielo, cuando le veamos cara a cara, cuando hablemos con Él y le podamos tocar. Dios puso al hombre para gobernar y señorear sobre todo, en obediencia al Padre, pero el hombre impulsado por el enemigo quiere hacer lo que bien le conviene y no está siendo un buen mayordomo. Si el impío, si el inconverso no quiere administrar y gobernar de la forma bíblica, primero, porque no conoce de Dios, porque no conoce su palabra, o porque la rebeldía natural está en su ser, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Nosotros estamos, hermanos, para gobernar y hacerlo bien, para administrar los recursos del Señor y hacerlo de la mejor manera. Y cuando hablo de recursos, hermano, hablo de las cosas materiales, de las cosas espirituales. Dios nos puso todo a nosotros para que gobernemos y llevemos adelante la obra de Él que Adán y Eva habían quebrantado en su pecado y que Cristo viene a restaurar. Tenemos definitivamente, hermanos, que volvernos a predicar el Evangelio de Jesucristo. O sea, esto no es un trabajo que le compete solo a los pastores, a los líderes principales de la iglesia o a los que a veces decimos tienen un don de evangelización. Eso es un trabajo de toda la iglesia. El mundo está como está porque parte de la iglesia, no toda, ha dejado de dar testimonio y de hablar de Cristo. Se nos ha olvidado que el infierno existe y que para evitar el infierno las personas necesitan tener de Cristo y tenerlo a Él en el corazón. Así que, hermanos, hay esperanza, pero nosotros ya lo sabemos. La esperanza es que a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, podemos volver a tener y a conectarnos comunión con el Padre. La plenitud de esta comunión, hermanos, ya yo siempre creo y he creído que la vamos a tener en el cielo. Aquí no. Yo quisiera oír la voz de Dios como la escuchaba Moisés. Yo creo que usted, igual que yo, cuando hemos tenido alguna crisis o algún problema, alguna situación de esas difíciles donde te levantas en la madrugada a interceder, a guerrear, a orar, o te acuestas en la noche y te vas para otra habitación solo, sola, a clamar, a llorar en la presencia del Señor por aquella crisis que estás viviendo. ¿Desearías escuchar esa voz? Bueno, déjeme decirle que ese privilegio va a estar en el cielo y no significa que no la escuchemos, porque probablemente usted, igual que yo, en algunos momentos hemos sentido en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios nos dirige, que Dios nos habla. Hemos sentido inclinación hacia ve por la derecha o ve por la izquierda
o ve de frente. Hemos tenido, hermanos, a través de la lectura de la Biblia, recibido palabra del Señor. Así que agradecemos a Cristo Jesús una vez más por haber muerto por nosotros, porque a través de Él y de su muerte, nuestra comunión con el Padre volvió. La plenitud de ella está reservada, hermanos, para el cielo, donde otra vez le veremos cara a cara. Y eso es el regalo más grande que podemos tener. Pero mientras todo esto viene, hermanos, no le permitamos al enemigo, hermanos, controlar nuestra vida, porque Dios puso al hombre para gobernar y señorear sobre todo, pero en obediencia con el Padre. No le permitas al enemigo, hermanos, poner en nosotros en momentos de aprieto cosas para que hagamos cosas que ofendan al Padre. Así que en el Señor para adelante, compartiendo. Artículo 8, hermanos. El ser humano, como un ser caído, es el título de este artículo 8, perdón. El ser humano como un ser caído. El problema básico del ser humano es el pecado. Ningún acercamiento psicológico, sociológico, humanista, que elimine la realidad del pecado puede entender o explicar adecuadamente el fenómeno de la humanidad. La Biblia declara que todo ser humano es pecador. Así nos lo dice Romanos capítulo 3, verso 23. Yariani. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Técnicamente, hermanos, pues aquí nadie se salva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde pasó eso? Otra vez, en la caída de Adán y Eva, se nos cayó todo, se cayó todo para la humanidad, y por eso la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ese era el final del ser humano, la destitución de mirar el rostro del Señor, la destitución y ser echados, hermanos, o ni siquiera poder entrar al cielo. Estábamos destinados a la muerte y muerte eterna. Pero Romanos 6:23 también nos dice algo importante. Pastor Álvaro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos vuelve a decir otra vez, recordemos lo que dice 3:23, todos pecaron y están destituidos. En este dice algo más especial todavía, porque dice, la paga del pecado es muerte. Eso era lo que merecíamos y lo que necesitábamos. Pero como que dijera, aleluya, tranquilos, porque la dádiva de Dios es vida y vida eterna. ¿Sabemos dónde está esa dádiva? Es en Cristo, es a través de su sangre, es recibiéndolo como Señor y Salvador. Pero recuerden lo que decía el texto, en obediencia. No es simplemente, hermanos, o no es solamente, simplemente no es la palabra correcta, no es solamente recibirlo, es vivir con Él y para Él, en obediencia a su palabra. No es pensar que es algo automático, ya lo recibí y automáticamente yo voy para el cielo. Es una teología un poco peligrosa pensarlo así. Es que yo lo recibo y en agradecimiento quiero vivir cada instante de mi existencia en esta tierra para Él. ¿Para qué? Para que cuando yo parta de esta tierra pueda seguir existiendo con Él y por una eternidad. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Así que, hermanos, yo quiero motivarles en esta hora a que no solamente nos volvamos seres muy agradecidos con el Señor, a que entendamos, hermanos, que el problema más serio del ser humano no es que le fue mal en las finanzas, no es que tuvo un fracaso familiar, no es que al final no se pudo graduar en la universidad. El problema más serio del ser humano, hermanos, es el pecado. El pecado lo aparta del Señor. Y nosotros sabemos cuál es la respuesta. Porque nosotros, aunque seguimos siendo pecadores,
No somos practicantes del pecado. Y esa es la diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no lo tiene. El que no lo tiene no solamente es pecador, sino que es practicante. Pero el que tiene a Cristo es pecador por naturaleza. Pero no lo practicamos. No vamos detrás de eso. Mi punto aquí, hermanos, es, ¿qué estamos haciendo por la humanidad? ¿Qué estamos haciendo por los que no tienen a Cristo? ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos intercediendo por ellos? Bueno, cabe volver a hacer el anuncio de lo que antes Josué nos decía, que para esta semana que viene, el 30, tenemos un tiempo de oración y estamos invitando a toda la misión, hermanos. Dios quiera, porque yo sé que muchos tienen responsabilidades y ya compromisos previos que no van a poder estar queriendo estar, eso lo entendemos. Pero si usted puede estar, saque un rato. Conéctese, hermano. Vamos a enviar el link con anticipación. ¿Para qué? Para estar orando por nuestro pueblo cristiano que está sufriendo seriamente. Hermano, son masacres. Son, duele en el corazón verlo. Ver videos que se están poniendo de las masacres que están sucediendo en algunos países con nuestro pueblo cristiano. Pero también vamos a reunirnos a orar en contra de toda esta naturaleza caída que está llevando a la gente a adoración de Satanás. Nunca se matan tantas personas y niños en particular como en este tiempo, sacrificados a los demonios. Y nosotros, hermanos, cruzados de brazos. Vamos a orar, vamos a interceder en el nombre del Señor. Iglesia que nos escucha, usted que me escucha, hermano, vamos a hablar de Cristo, porque Él es la esperanza, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra esperanza para el ser humano. Podrá graduarse, podrá tener los títulos que quiera, el dinero que quiera. Si no tiene a Cristo, hermanos, va para muerte. Si tiene a Cristo, va a tener la dádiva que ya Dios dio. Es la sangre del Cordero derramada en la cruz. Hermanos, esto es serio. Que Dios nos ayude, porque el problema del ser humano es el pecado. Seguimos leyendo. Así, el problema básico de la humanidad no es uno de estructuras socioeconómicas, sino es uno espiritual. Uno que tiene que ver con el corazón del hombre y la mujer que viven lejos de Dios y de su gracia. El problema es espiritual, es el vacío que genera el no tener a Cristo, es el vacío que genera el dolor que el mundo está provocando en las personas, pero como no tienen a Cristo, lo que hacen es vengarse de otros, lo que hacen es querer ganar dinero fácil, aunque sea apretando el gatillo de un arma y tirándole 10, 20, 50 balazos a otro ser humano. El problema es espiritual. Alguien decía, ¿por qué hay tanto narcotráfico? ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué hay tanto, etcétera, etcétera, etcétera? Es muy simple. Porque los que están practicando estas cosas no tienen a Cristo. Porque la iglesia no está evangelizando como deberíamos. Y al final no es que es nuestra culpa. Hay parte, porque si no estamos predicando el evangelio del Señor, tenemos culpa y responsabilidad. Al final es la responsabilidad de cada persona que en la mayoría, por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, exceptuando algunas tribus por ahí en el Amazonas y algunas otras, no han escuchado del evangelio. Pero en este tiempo, hermanos, con la internet, con la televisión, con la radio, difícilmente alguien vaya a decir, yo nunca he hablado, no sé ni quién es Jesús. Habrán quien no sepa quién es Jesús, pero son muy pocos. La gente sabe quién es Jesús. Llevémosle el mensaje de ese Jesús. Llevémosle el mensaje de que hay esperanza para ellos, porque el problema está en el corazón del hombre y de la mujer que están separados del Señor. El problema más grande del hombre, hermanos, es no hacerse responsable del pecado que comete. Cuando se quiere justificar las malas acciones con excusas, culpando a otros. ¿Recuerdan a Adán cuando el Señor le reclama y le dice, ¿qué hiciste? Termina culpando ¿a quién? A Eva.
y termina casi que culpando para muchos hasta Dios mismo. La mujer que me diste, o sea, si no me lo hubieras dado, yo no caigo en esto. Pero esta mujercita me provocó a esto y si usted no la hubiera hecho, pero cuando estaba viendo que el león tenía pareja, que el elefante tenía pareja, el hombre estaba triste porque para él no había. Y es donde Dios la hace. Siempre vamos a culpar a alguien. Siempre vamos a culpar a otras personas. ¿Sabe cuál fue para mí dentro de lo triste del pecado de David con Betsabé? Que cuando Natán viene y le reclama y le pone aquel ejemplo de aquel hombre que tenía una sola corderita y el otro que tenía muchas y le sacrificó la única corderita al otro. Usted conoce la historia. Samuel 11 y 12. Pero cuando Natán, el profeta, le dice, ese hombre eres tú, como diciéndole, ese zángano que hizo eso, ese malvado que hizo ese eres tú, dice el Señor y bla, 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 bla. La actitud de David fue impresionante. David no vino buscando excusas. David no vino culpando a este o Betsabé, que dejó la ventana abierta para que yo no sé qué pasó ahí, no la culpa. David dice, he pecado. Y eso a mí me quiebra el corazón. Me duele lo que hizo. Y pidámosle a Dios nunca caer en algo así. Pero hermano, yo sí te digo, no para que vayas a pecar y probar. Te lo digo de corazón como ministro. Si fallamos, si fallas, busquemos arrepentimiento, levantémonos y seguimos, porque el cielo nos espera. Ningún pecado vale, hermano, quedarnos en el suelo llorando por lo que hicimos. Si hay que llorar por lo que hicimos desde la perspectiva de arrepentimiento, pero no llorar por lo que hicimos desde la perspectiva de no levantarnos nunca más porque pobrecito yo ya estoy. No, no, no. Dios te ofrece la mano. El pecado, hermanos, las malas acciones no pueden excusarse. No podemos culpar a otros. No podemos decir, hermanos, es que fue por aquello que mentí. Yo miento porque quiero. No podemos, hermanos, decir es que por las filosofías que me están metiendo, ideologías en la cabeza, no, yo soy responsable de todo eso. No, no es culpa de los traumas no resueltos que creo que todos tenemos algo, traumas complejos con los que hemos lidiado y que hay que sanarlos porque Cristo nos viene a libertad. Cuando nosotros culpamos a la gente por las circunstancias o hasta el mismo Dios por lo que nos sucede, en vez de ser responsables por lo que hemos hecho, por los comentarios que hice, por las acciones que hice, hermano, no vamos a ir para ninguna parte. La única forma de que el pecado sea vencido es buscando al Señor, viviendo para Cristo y arrepintiéndonos cuando ese pecado venga y fallemos en él. No hay otra. Si queremos un verdadero cambio, hermanos, hay que reconocer que somos pecadores, que el problema es espiritual y que solo a través de Cristo yo puedo obtener el perdón. Así que tratemos, hermanos, de llevarlo ahí, pero no solo para nosotros. Tratemos de llevarlo ahí para los hombres y mujeres que no tienen a Cristo. Para los hombres y mujeres que en el mundo en este momento hay, que estuvieron con Dios, que le sirvieron al Señor y hoy, hermanos, por circunstancias que vivieron, están apartados del Señor. Vamos a restaurarlos, que seamos instrumentos en las manos del Señor. Hermanos, vamos a dar un tiempo, lean las preguntas. Vamos a hacer un trabajito en grupo que Josué nos va a ayudar a hacer los grupos. A algunos les va a tocar tal vez 2 o algunos grupos de 3, no sé. Usted solamente tiene que contestarme una de esas preguntas. Vamos a leerlas para explicar un poquito para que se contextualicen. Dice trabajo en grupo, responda a una de las preguntas planteadas. Solamente tienen que escoger una y contestarla. Si les da tiempo para contestar más, pues mejor. De las razones principales por las que Dios hizo al hombre y a la mujer sexualmente activos. ¿Cuáles son las 2 razones principales, las 3, las que usted encuentre? Si usted encuentra solo una, pues solo una ponga. A mí me parece que hay más de 2, hay más de, pero ponga 2 si puede.
¿Por qué cree usted que Dios hizo al hombre? ¿Para qué hizo Dios al hombre sexual? Amén. 2. Todos tenemos derechos y responsabilidades. La Biblia nos ordena someternos a nuestras autoridades, así lo dice Romanos 13:1 y Primera de Pedro 2, 13 y 14. Si una autoridad, y aquí está lo que tenemos que ver, si una autoridad nos pide hacer algo que se sale de los principios y valores bíblicos, ¿debemos obedecer? Si un policía viene, porque ha habido un policía que viene y le dice a una dama que va manejando sola a cierta hora de la noche, tienes que hacer esto, lo tiene que hacer porque es un policía y una autoridad. Si un ministro del Señor te pide algo que se sale de los parámetros bíblicos, de los valores y principios bíblicos, es el ministro, es mi líder, es mi autoridad, ¿tengo que hacerlo? 3. Mencione qué podemos hacer para tener una buena comunión con el Padre. Esa es la que yo creo que todo el mundo va a escoger, pero bueno, mencione qué podemos hacer para tener una buena comunión con el Padre. ¿Qué me recomiendas para que yo, hermano, que estoy empezando en el Señor o ni conozco al Señor, yo pueda tener una buena relación con el Padre? Es más, no para mí. ¿Qué puede usted hacer para mejorar usted la relación con Papá Dios? ¿Ok? A partir de ahora tenemos 15 minutos. Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo a la sala principal de nuestro taller de Fundamentos Bíblicos de TWM Internacional, hoy 25 de octubre del año 2025. Con ustedes continúa el pastor Jorge Blanco. Gracias. Bien, hermanos, gracias por el tiempo que tomaron para responder esto. No estaban tan difíciles. No queremos maltratarlos ya casi terminando el año, así que ya vamos de bajada. Bueno, el grupo 1, quienes estuvieron, alguien que nos cuente cuál pregunta o cuál eligió y qué contestaron, por favor. En el grupo 1 estaba Claudia Sánchez, Gabriela Escareno, Jorge Tánchez y iPhone 2. Ok. Betty. Bueno, aquí nos tocó esta pregunta. De las dos razones principales por las que Dios hizo al hombre y la mujer sexualmente activos, de las dos razones principales por las que Dios hizo al hombre y la mujer sexualmente activos. Bueno, pues lo leímos en Génesis 1, del 28 al 31, ¿verdad? Y para aguardar un poquito más de tiempo y no tomar en la cita bíblica, ya que ya la leímos. Bueno, pues del inicio de la formación de la tierra, ¿verdad? Dios nos dijo, bueno, los he hecho para multiplicarse también y ser fructíferos. Y ya el Señor había puesto esa semilla en el propósito del ser humano. Hizo al hombre, a la mujer, a su imagen. En la mente de Dios ya existía el inicio y el propósito para bendecirnos también, ¿verdad? De administrar, ya, eso quiere decir administrar no solamente en cuestiones de finanzas, en ese entonces era de cuidado, de trabajo, de armonizar la creación, y dentro de lo que Dios había determinado también era en ser fructíferos. ¿Qué hemos hecho? Hemos dañado la creación, no cuidándola, y también hemos desvirtuado como sociedad este aspecto de la sexualidad, que en sí, Dios añadió un disfrute, ¿verdad? Pero aquí nosotros como creación hemos desvirtuado ese principio. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos multiplicar, ya no podemos, y al momento de no multiplicarnos hemos dañado ese principio. Y también habíamos comentado que en el momento que ya el propósito de Dios no lo cumplimos, entonces empezamos a hacer el propósito de alguien más, del enemigo.
¿Por qué? Porque entonces es lo que yo quiero, mis pasiones, mis deseos, todo yo. Entonces, esas fueron las dos razones, multiplicarse y ser fructíferos. Desgraciadamente, como decía el pastor Jorgito, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho para que las otras personas, con las que lidiamos, que a lo mejor pueden ser o no homosexuales, hemos llevado la palabra, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera también no estamos administrando bien ese deseo, es de alguna manera el propósito de Dios para multiplicarnos, ¿verdad? Ser fructíferos en todo, porque no solamente ser fructíferos en todo, ¿verdad? Y aquí ya se me acabó. Ya se me acabó. Gracias. Excelente. Un aplauso para el grupo. Muy bueno. Gracias. Grupo 2. ¿Quiénes están? ¿Quién va a hablar? ¿Qué El pregunta grupo 2 escogieron? estaba Leonor Cuevas, Margot Hernández y Chaca, Mindville número 4. Luis iba a hablar. Luis y Charón. Sí. Nosotros optamos por la número 2. ¿Cuál es la 2? Dice, todos tenemos derechos y responsabilidades. La Biblia nos ordena someternos a nuestras autoridades. Si una autoridad nos pide hacer algo que se sale de los principios y valores bíblicos, ¿debemos obedecer? Y la respuesta es no, porque la divinidad de Dios no se puede contradecir. Y más allá de las autoridades terrenales, creemos que la autoridad de Dios está por encima de todo. Incluso el mismo Pedro en Hechos 5:29 dice, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y la respuesta es pues sí, Dios, la divinidad de Dios y los valores bíblicos y lo que está escrito en la Biblia va por encima de cualquier autoridad que pueda estar en la tierra. Entonces, creemos que si una autoridad terrenal nos pide hacer algo que vaya en contra de la divinidad de Dios, tenemos la autoridad como hijos de Dios de no obedecer a esas autoridades. Excelente. Gracias. Muy bueno. Y sí, esperaba que el que eligiera la pregunta 2 me tocara el texto de Pedro, porque es muy fundamental en esto. Hermanos, los grupos que siguen, si tienen que reabundar lo que han dicho, no importa. Reabunden, porque son más grupos y solo son 3 preguntas. Alguien va a repetir en algún momento, así que no importa, no se preocupen por eso. Grupo 3. En la sala 3 estaba María Eugenia, María Martínez, Marilyn y Emanuel Pinilla. ¿Quién va a hablar? ¿Qué pregunta eligieron? María Eugenia. Uno. Okay, ya, no se le oía, Eugenia, ahora sí. Ok. La pregunta número 1 escogimos nosotros. Dice de las 2 razones principales por las que Dios hizo al hombre y a la mujer sexualmente activos. Nosotros principalmente una es porque Dios dijo que reproducir y llenar la tierra, ¿verdad? Habitarla. En ese momento que Él creó a Adán y Eva. En Génesis 1:28 dice, 1:28, y los bendijo y dijo y les dijo, fortificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señorear en los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, esa fue una de las primeras que él permitió eso para poder llenar la tierra y formar las familias, ¿verdad? Y el número 2 pusimos que era para el disfrute dentro del marco del matrimonio como un regalo divino entre el matrimonio. Y hay varios versículos que nos, ¿verdad? Nos lleva a eso. También está Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
También está Cantares 7, dice, yo soy de mi marido y conmigo tiene su consentimiento. O sea, la palabra de Dios nos lleva a, ¿verdad? Cuando es por medio del matrimonio, es donde el Señor bendice la pareja, el matrimonio, y es donde nos permite para formar las familias, siempre y cuando, ¿verdad?, se haga debidamente como lo manda la palabra de Dios. Dice, Dios hizo a las personas sexualmente activas para la reproducción, el placer mutuo dentro del matrimonio y para reflejar la unidad y el amor en la relación entre Cristo y la iglesia. Sería eso. Amén. Qué importante, ¿verdad? Y si eso nosotros como matrimonio, los que lo somos, lo reflejamos en el hogar, es la escuela que nuestros hijos están aprendiendo. A nivel de familia, sus hijos y los míos no van a ir a ninguna universidad a aprender sobre familia, lo van a aprender en casa. Lo que yo aprendí, lo aprendí de mis papás y así sucesivamente. Mejoremos, hermanos, cada generación con la ayuda del Señor. Amén. Grupo Amén. que sigue, 3. Número 4, estaba ahí Olivet Román, Pastor Álvaro y Meris de Rojas. Sí, hermanos, gracias. Nosotros escogimos la pregunta número 2. Aquí nosotros nos cuenta que para nosotros como cristianos es sumamente importante la obediencia y el acatar lo que Dios nos manda en su palabra. Dice en Romanos 13:1, dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. O sea, en otras palabras, si yo tomo la decisión de no obedecer a una autoridad, por ejemplo, en qué sé yo voy conduciendo y un policía me detiene, razón, ¿verdad? Porque dice algo que no es correcto y yo decido no obedecer, esto no solamente a la autoridad, sino a la de Dios también. Eso por un lado de Pedro. Hay algo que dice que es muy, muy importante y que debemos tomarlo muy en cuenta. Dice que por causa de nosotros debemos someternos al rey, dice ahí, a las autoridades, no solamente a las autoridades espirituales, sino también a las autoridades civiles. Dice por causa del Señor, o sea, testimonio de parte de nosotros. Nosotros debemos obedecerlas. Ahora, el hermano que eligieron esta pregunta al principio también dijo que no, y yo estoy de acuerdo, siempre y cuando no nos están pidiendo de lo que Dios ha establecido. Eso fue lo que el hermano dijo y yo estoy de acuerdo también. No, si nos piden algo que no está bien, que el Señor no lo recomienda, que el Señor no lo da por correcto, o sea, le está llamando a lo malo bueno, entonces, y nosotros vamos a entrar, pues no debemos hacerlo. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias a ustedes, Oli, y al grupo. Qué interesante. Aquí hay que tener dos cuidados, hermanos, por si no lo hemos visto. Una, el cuidado de gente rebelde que llega a nuestras iglesias y no quieren sujetarse a las autoridades. Entonces eso, hermanos, es pecado porque la Biblia manda a obedecer. Pero también está el otro extremo y es el pecado de las autoridades pidiendo y exigiendo a la gente noble, a veces ingenua, a veces por ignorancia, cosas que ni siquiera son bíblicas y la gente cree que eso es sujeción y lo está haciendo. Tanto uno como el otro hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude y adelante, estamos aprendiendo y eso es lo importante. Grupo 5. 5, Pastor Luis Torres, Yariani, Yolanda Caicedo y John Castro. Buenas noches a todos. Nosotros también escogimos la pregunta número 1. Dentro de las razones múltiples que hay, por lo menos escogimos 2 o 3, las cuales quiero leer, ya algunos lo han compartido. La primera razón es multiplicación de la raza humana y la procreación, Génesis 1:28. También la intimidad fortalece la unión matrimonial, la intimidad sexual. El sexo del matrimonio es un medio para fortalecer la unión y la intimidad entre esposo y esposa, el 1 Corintios 7:3 en adelante.
Luego, como tercera, también pusimos que demuestra el amor entre la pareja como un acto único entre ambos, simbolizando la unión entre Cristo, esposo, e iglesia, esposa, basada en fidelidad, pureza, según Efesios 5:25. Y aunque esta no la compartí con los compañeros porque la acaba de poner, pero me recordó nos recordó el mensaje que el pastor dio en nuestro matrimonio, cuando fue Eclesiastés 4:9 y 12, que es dos mejor que uno, la unidad y la compañía. Dios en su sabiduría no hizo al hombre y a la mujer como seres individuales, sino con propósitos o roles diferentes pero complementarios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, ¿cómo me bendice la respuesta de cada uno de ustedes? Gracias por trabajarlo, gracias. Espero que estemos aprendiendo o por lo menos fortaleciendo conceptos de lo que nosotros como misión también creemos. Y sí, todo lo que contestaron estuvo excelente y en lo personal creo que así es, con las recomendaciones ya dadas. Bien, vamos a ir concluyendo. Para eso, hermano, necesito que continuemos. Oh, ¿pueden ver eso, no? No, ¿verdad? No. Y ahora se me hizo esto grande, no puedo bajarlo. Ya. Ahora sí. ¿Eso sí lo ven? Estamos viendo tarea 1 y 2. Ok, Uno y dos. esta es la tarea, hermanos, para este mes. Es fácil. Vaya. Es fácil, 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 pero conlleva acción. Más que acción escribiendo en una computadora, acción de ir afuera a hacer el trabajo que el Señor nos llamó por la humanidad. Este mes, hermanos, háblele a alguien de Jesús. Ore que el Espíritu Santo te guíe. Tal vez Él te muestre un rostro, un familiar, un compañero de trabajo. Ore a Dios para que te quite el miedo. Ore a Dios para que te dé las palabras correctas. Pero trate de llevarlo a conocer que todos somos pecadores y que la única forma de ir al cielo es reconociendo esa condición de pecador y por ende aceptando a Cristo como Salvador. Luego me hace un pequeño resumen contando el testimonio, o sea, cómo te fue. ¿Cómo te fue con esa experiencia? Háganos un resumen, se lo pasa el pastor Gustavo y nos cuenta cómo te fue con esa experiencia. No es que nos haga una tesis, pero sí contándonos un poquito. Me sentí nervioso al principio, me sentí nervioso al principio, pero logré hacerlo. Me rechazó, no quiso, me sentí muy triste o wow, al final abrió el corazón y pude llevarlo. Qué lindo, hermano. Cuéntenos cómo le fue. Y dos, haga una lista de los 10 pecados que usted cree son los más comunes que hoy día enfrenta nuestra sociedad. Eso es desde su perspectiva. Pueda que usted ponga patear un perro y otro diga, ay, no sé, bueno, para usted es pecado, está bien, póngalo. Dedique un tiempo, el que Dios le ponga para orar, después de hacer los 10 pecados más comunes, dedique un tiempo para orar en contra de estos pecados y por alguien que conozcas que está siendo afectado por alguno de ellos, no para criticarlo. Ni siquiera se va a dar cuenta esa persona que usted está orando e intercediendo por ella. Pero ore para que el Señor lo libere de esos pecados si es que encuentra a alguien que usted considere y no vaya a decirle, estoy orando por ti para que dejes el adulterio. No es eso lo que le estoy mandando, ¿ok? Elija 10 pecados que usted piensa que son los más comunes, narcotráfico, prostitución, lo que usted piense. Pero de esos, hermanos, dedique un tiempo para orar, reprende esos pecados. Hemos dejado de guerrear, hemos dejado de hacer oraciones de guerra en contra del enemigo. Pero también, hermanos, ore por alguien que usted conozca que está atado por esos pecados, que está siendo practicante de esos pecados. Y tal vez sin que lo sepa, interceda por esa persona, que Dios tenga misericordia. No es que le va a ir a evangelizar, ni le va a ir a imponer las manos. Si Dios le abre las puertas, pues gloria al Señor. Pero sí para estar orando y sintiendo el dolor que tal vez muchos de nosotros teníamos cuando no teníamos a Cristo y ya se nos olvidó que se siente.
vuélvalo a sentir por un pecador que tal vez no tiene fuerzas para dejar ese pecado que tiene. Así que como ven es muy práctico, solo tiene que escribir, lo único que tiene que escribir es cómo te fue en la primera pregunta o en la primera parte de la tarea. Amén, hermanos. Y por último, recordarles que ese es el lugar donde tiene que enviar la tarea. Esos son los correos, el contacto es con el pastor Gustavo, nuestro director de el área de educación. Y ya creo que todos lo saben, pero si no lo sabe, pues tómele una foto. Eso aparece en la clase también al final. Y ahí es donde tiene que mandarla a tiempo. Recuerden que nos quedan 2 clases y la última, que es la de diciembre 13, es un poquito diferente. Así que formalmente nos queda solo una clase. Yo quiero desde ya agradecer a todos los que han sido fieles durante este año. Sé que hay gente que ha tenido que ver la clase después porque no pudo, pero la oyó y trabajó y entregó las tareas y han sido muy fieles. Así que estamos aprendiendo, hermano, buena doctrina. Como usted puede ver, es muy equilibrada. No nos vamos ni a un lado ni al otro. La doctrina de nuestra misión es bastante equilibrada. Gracias al Señor. Pero bueno, si quiere graduarse al final, tienes que entregar las tareas.